Ahí está, y bueno, y está acá ya con nosotros el doctor José María González. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy Buen bien, día. muy bien, muy bien. Ahora ya curado después de los primeros tragos. Tomó acá, Sí, tomó sí. los traguitos de caña Menos con mal ruda. que- ¿Eran 3 tragos, no era, doctor? Sí, No, no, sí, no, no son eran 3 siete. sorbitos, no 3 tragos. Le metió como ¿No si eran fuera 7 agua, tragos? agua ¿Cómo es? mineral, ¿no? no, eran 3 frasquitos, doctor, eran 3 sorbos nomás. No, pero esto es un auténtico remedio, mira lo que es. Viene con Excelente. Con auspicio. con auspicio y todo. Bueno, venimos como con el capítulo 3 o 4 de la dichosa ley bases. Hemos hablado desde diciembre de qué pasaría cuando se apruebe la ley bases. Bueno, finalmente se aprobó, ya está vigente, y venimos repasando las modificaciones en el ámbito laboral y nunca las terminamos porque la verdad es que si bien no es una reforma laboral integral la que se hizo, sí hay algunas cosas que cambiaron y otras que no, pero que generan dudas para saber cómo es la cuestión. Nos quedó pendiente el tema licencias, en general. Ajá. Y en especial licencias por maternidad. Esto es un tema súper polémico y hemos tenido casos, nosotros desde el punto de vista de noticias, creo que el año pasado, antepasado, vos, Marce, te vas a acordar, en Chaco, unas personas que tenían una especie de corralón o ferretería que sufrieron bloqueos muy intensos. Exacto. Y que han judicializado la cuestión. Bueno, ¿qué pasa si la ley nueva trae algún tipo de nueva normativa para los bloqueos o tomas que puedan hacer algunos trabajadores o algunos sindicatos? Y después el fondo de cese laboral, si es lo mismo que el fondo de desempleo. Ayer veía que aumentó considerablemente la cantidad de beneficiarios del fondo de desempleo. El fondo de desempleo actual, sí, que es el que te da como un seguro por 12 meses en función de la antigüedad que tuviste, en función del salario. Eso marca también, a ver, este debate laboral se da en un contexto de crisis en el mundo del trabajo que se viene agravando por los despidos y las cesantías. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Licencias? Bueno, empecemos por licencias. En rigor de verdad, la única referencia que tiene la ley en este aspecto es a la licencia por maternidad, normalmente llamada, que en términos generales no trae una renovación muy importante, sino que lo que hace en todo caso es precisar en el texto de la ley aquellas cosas que ya estaban en aplicación. ¿Cuál era la regla que manejábamos todos? Que por embarazo, al momento de la fecha presunta de parto, la mujer o persona gestante, como se dice hoy, gozaba de 90 días de licencia, ¿no? Dividida en 2 periodos de 45. Eso no se modificó. Queda dicho de que, bueno, es un periodo con prohibición de trabajar, salvo opción que haga la empleada, y acá se establecen algunos límites y algunas aclaraciones. Repito, esto en la práctica ya funcionaba así, como interpretación de la ley o del estado en que estaba la ley con anterioridad. ¿Cuál es el derecho, digamos, que puede ejercer la persona gestante? Poder continuar trabajando hasta 10 días antes de la fecha probable de parto. Recuerden de que, y este es otro punto que prevé la ley, al momento de enterarse de la situación del estado de embarazo, la ley en la versión actual dice que deberá notificar fehacientemente. Esto es importante en la práctica, cómo se hace, lo que nosotros aconsejamos. Lo ideal es mandar una carta documento transcribiendo el certificado y después entregar el certificado. Esto para que esa característica de fehaciencia, digamos, ¿no? De que quede constancia de eso, va a quedar una copia en el correo, lo que va a garantizar llegado la posibilidad de un litigio, de verificar que se hizo la intimación. En la práctica también se puede sacar un certificado médico, sacarle la copia, pedir que en la fotocopia nos reciban, nos pongan la fecha. Ese certificado médico tiene que indicar la fecha probable de parto, porque ese es el punto a partir del cual se van a considerar los 45 días previos y los 45 días posteriores. Lo que dice la ley ahora es que la empleadora también podrá ofrecerle al trabajador que él haga la constatación, es decir, que le ordene hacer, al empleador, perdón, que él le ordene hacer el análisis, una prueba o lo que fuere, ¿no? Que en la práctica es medio poco probable. Sí, claro, muy difícil. Sucede que los casos son los casos, digamos, o sea, cuando se plantea el despido, después hay que ver
o la desvinculación en un estado de situación como esta, hay que ver qué elementos probatorios tenemos, ¿no? Yo recuerdo algún caso donde se había despedido una mujer embarazada y aducía la patronal que no estaba en conocimiento, y fue al 5.º mes con una panza bien voluminosa y notable, digamos, y la claro. prueba en ese caso, que fue un caso muy conocido acá en Corrientes, la dieron los testigos y todos los clientes, y así íbamos y la felicitábamos y le preguntábamos cuándo iba a tener familia, porque era muy evidente, digamos, no podía desconocerse, pero bueno, no se había tomado las precauciones estas del certificado y demás, cosa que sucede muchas veces en la confianza que hay entre patrón y empleador, ¿no? Bien, entonces, la cantidad de días no cambió, siguen siendo los mal llamados 3 meses, que son en realidad 45 días previos y 45 posteriores, y después alguna suerte de aclaraciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se adelanta el parto? ¿Qué pasa si se adelanta el parto? Se adelanta el parto, bueno, no se pierde la licencia anterior, se va a acumular con posterioridad al parto. Esas ideas de equiparar, porque creo que en el empleo público son 6 meses que tiene la persona, la mujer, bueno, la persona gestante de licencia. No se amplió, ¿no? No hay modificaciones, no hay ampliaciones. Tampoco se incorporó más días para el hombre. No hay ningún tipo de modificación en ese sentido. Lo que se estableció fue legalmente aquellas cosas que ya se aplicaban. Es decir, antes la ley no decía qué pasaba si había una incidencia X, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora se trató de prever todas las posibilidades que pudieran pasar, como este caso de el adelanto del parto, digamos. El fundamento también tiene razón de ser. Cuando se aprobó la ley de contrato de trabajo, las condiciones de avance de las medicinas no eran las actuales. Hoy un embarazo controlado puede una persona gestante tranquilamente llegar hasta 10, los últimos 15 días, o 2 o 3 días trabajando. antes trabajando, digamos, ¿no? Este cotejo empleo público, empleo privado es muy interesante. Mi mamá contaba que cuando estaba embarazada de mí trabajó hasta el día previo, porque como era suplente no tenían licencia. Claro. Entonces en el Chaco como docente, claro. Entonces uno dice, este cotejo de empleo público privado, que muchas veces los planteamos en términos de periodos de descanso, de las ferias y que tiene el sector público, que no tiene el sector privado, de alguna manera establece diferencias que habría que analizar en profundidad cuáles son los fundamentos. Si vale tener diferencias en este sentido. Sobre todo cuando en otros entornos, hoy en España se discute la reducción de la jornada laboral, digamos. Hoy hay un proyecto de ley para bajar a 7 horas y media durante 5 días, digamos. Eso tiene que ver con reconocer ese equilibrio que tiene que existir también como un factor de productividad entre la vida personal y la vida laboral, o es que cada vez se necesita que la gente trabaje menos porque está todo mucho más automatizado. Esos dos aspectos, y también hay un tercero que es como cada vez hay menos oferta de trabajo, si yo bajo la jornada para determinadas actividades haría que se contraten más gente. Pensemos en las empresas que nunca paran, digamos, ¿no es cierto?, que tienen actividad permanente. Entonces, si se reduce la jornada laboral, da la posibilidad de la apertura de contratación de nuevas personas, ¿no? También ese es otro elemento. Bueno, este es el tema, creo, de todos más polémico, quizás porque es una cuestión que hasta ahora no se ha resuelto. Hemos visto en algunos conflictos, uno de los últimos que yo tuve conocimiento es de una empresa acá correntina de transporte de larga distancia que sufrió un bloqueo en Buenos Aires. No sé si llega a tener una sucursal allá, pero sí tiene galpones, pues son empresas que hacen carga, descarga, mudanzas, muy conocidas. Acá en Chaco hubo el caso de este corralón que también por una cuestión, en ese momento era de encuadramiento de los trabajadores, a qué sindicato permanecían, como protesta, la gente del sindicato de camioneros decidió bloquear el acceso al lugar, o sea, no entraban ni salían ningún tipo de camiones. Con los colectivos también cada vez que hay conflicto muchas veces se plantea, y el último fue bastante dramático, donde incluso un trabajador se tiró abajo de un colectivo, creo que en los talleres de la empresa Miramar. Despido por bloqueo o tomas. ¿Qué novedades trae la ley en este sentido? Básicamente creo que es un discurso de alguna manera ordenador de esto. No, de nuevo, no cambia en esencia la ley. ¿Qué sucede?
todos sabemos que el contrato de trabajo termina por fallecimiento del empleado, fallecimiento del empleador, por jubilación, por despido sin causa, el patrón le dice te despido, le paga las indemnizaciones y se termina, por renuncia del empleado. Pero hay un supuesto que es el que siempre nos lleva a intervenir a los abogados, que es el despido con o sin justa causa, ¿no? El patrón dice tuve causa para despedirte, el empleado dice no tuvo causa para despedirme, y eso dispara o no las indemnizaciones. La fórmula que tenía la ley era una fórmula amplia, es decir, necesariamente tiene que ser amplia para que se pueda resolver en el caso concreto. Entonces se entiende que cuando alguna de las dos partes comete algún acto que es injurioso para la otra, injurioso, ¿qué quiere decir? Que hace que ya no pueda continuar trabajando en el lugar porque no le están pagando lo que corresponde, o porque el empleado no está cumpliendo la jornada, o porque no está viniendo a trabajar, o porque no trabaja bien. Considera que hay una causa, intima a que esa causa se remueva, se saque, que se deje de incumplir el contrato, y si no lo logra, se despide al empleado. Lo que dice ahora es expresamente, es como si dijera, podrá considerarse causa de despido que el empleador no vaya a trabajar, que el empleado no vaya a trabajar, o que le falte el respeto a su patrón. Y ahí se menciona así el bloqueo, la toma de establecimientos, y lo que agrega es unas presunciones. Entonces dice, ¿cuándo se daría esta gravedad en el bloqueo que genere la posibilidad del despido? Primero, cuando se afecte la libertad de los otros empleados. Si yo tengo un grupo que quiere hacer paro y el otro grupo no quiere hacer paro, entonces yo voy y bloqueo, y con eso obligo a los demás a, con eso o con algún otro acto, los apuro, los aprieto, como se dice vulgarmente, es una presunción de que esa conducta debe ser causal de, o es causal de despido, o puede ser causal de despido. ¿Cuándo más? Cuando impido el normal funcionamiento. Entonces no permito que ingresen mercaderías, no permito que salgan los ómnibus. Por eso bien planteaba esto para nuestros últimos conflictos de camioneros, transporte público de pasajeros. Vamos a estar atentos a este tipo de casos. Cuando no permito que ingresen insumos, cuando... Se ve mucho, y no sé si esto entra también son muchos los gremios que están vinculados al sector aeronáutico. Claro, ahí sería, por ejemplo, gremio, tienen muchos, que intervienen, pero a veces dice, los maleteros o los que se encargan de hacer los trabajos de señalización de pista están de paro, y entonces se suspenden todos los vuelos. Claro, impiden el trabajo del resto. Ese sería también un ejemplo de que se obstaculice habría que analizar cuál es la conducta que toma el gremio o el grupo de empleados, ¿no? Porque a veces el gremio focaliza el conflicto en una empresa. A veces son conductas extendidas, digamos, en una provincia, en una región o en todo el país. El caso que vos planteás es más discutible. ¿Por qué razón? Que una aeronave despegue o aterrice es la suma de una serie de factores. No puede sin piloto, no puede sin los señalizadores, no puede sin azafata, no puede sin el que carga combustible. Entonces, si uno está de paro, afecta necesariamente a todos los demás. La ley lo que habla es del bloqueo y la toma. Vamos a tener que empezar a definir qué es bloqueo y toma. Si yo me pongo, un grupo de trabajadores se pone al frente del establecimiento, no impide el acceso y el egreso de personas, de cosas, no causa daño y demás, ¿es una toma, es un bloqueo o no? Esas son las cuestiones que se van a discutir. Si esta medida de fuerza que plantea algún gremio de los vinculados a la aeronavegación fuera de ese tipo, podrá caer acá. Pero si no, no. Porque que sea el simple si paro, es simplemente y que el paro paro no permita que se desarrolle la actividad. Por más que todos los demás estén, el avión no va a salir y eso va a generar un perjuicio, ¿no es cierto? No sería. Pero no, está bien. De todas maneras, todo después esto queda interpretación de los jueces. Queda interpretación de los jueces. O sea, más de lo mismo. Más de lo mismo o más de lo que había antes. Yo creo que en gran medida esta ley, lo decíamos la vez pasada, no va a bajar la litigiosidad. Y lo que es peor, creo que puede traer más litigiosidad que la que teníamos, si eso es lo que se buscaba, ¿no? Pero siempre termina en la ponderación del juez. En la interpretación del juez. A ver, cualquier conflicto entre las personas irresuelto termina siempre en la interpretación del juez. Específicamente dice, esto es verde, el juez no puede entender que sea gris. Pasa que no hay tanto margen de concreción. Vos fíjate que estamos... Si yo te pregunto qué es el bloqueo de una fábrica, bueno, le pregunto a Cristina qué es el bloqueo de una fábrica. Pero la ley no dice el bloqueo es esto. Si la ley dijera el bloqueo es esto, no importa lo que interprete Cristina, ni yo, ni Marcelo, ni nada. El bloqueo es eso. La interpretación
porque dice, por ejemplo, uno toma como referencia lo que ocurrió en los últimos tiempos. Bloqueo de una ferretería industrial en Resistencia. No había gente, pero pusieron 2 camiones cruzados, le metieron freno de mano, le bloquearon todo. Claro, no Yo había no te estoy bloqueando, lo que dejé mal estacionado en todo caso, que me haga una infracción de tránsito. Entonces ahí está la interpretación del juez. No, ¿Había bloqueo o mal estacionamiento? Y va a ser una cuestión de prueba también. Claro. ¿Quién fue el que dejó los camiones? ¿Con qué objeto dejó los camiones ahí? Si era empleado o no. Pues si no era empleado y era de otro gremio, era alguien del mismo gremio, pero que no trabaja para la empresa, Claro. no lo van a poder tenés despedir. el caso que, no es un bloqueo literal, pero te tiran piedras y salís con un colectivo a trabajar cuando el gremio está de paro. Bueno, ahí sí se habla de daños a las personas o las cosas, se podrá considerar un bloqueo. Por eso habla de una presunción cuando se afecta la libertad de las personas, se afectan los bienes, se afecta la seguridad, se producen daños. Hay una enumeración en la ley que es más o menos indicadora. Pero de nuevo, hoy decíamos en las situaciones generales antes de la ley, ¿qué marca la ley? Primero tenés que intimarlo a que cese en la conducta, con lo cual la intimación a cesar en la conducta, por la propia ley, es de 48 horas y es fehaciente. Tengo que mandarle una carta de documento, mientras tanto me mantienen bloqueado 2 días. Claro, claro. Y ahí viene, sí, como novedoso, la excepción. Dice, si ese bloqueo fuera tan categórico, o esa toma tan dañino o afectara tanto, podría despedirse inmediatamente sin intimar a la parte, al empleado, al grupo de empleados, a cesar en esa conducta de bloqueo o toma, digamos, ¿no? Eso podría ser, entre comillas, lo novedoso, es decir, bueno, a ver, están amontonados 10 empleados frente a la puerta, no dejan que nadie entre o salga, busca un escribano, los despida a todos y se termina en el la acto historia. podría ser, digamos. Pero Después de nuevo, seguramente va a ser discutible, pero... de nuevo, se va a plantear la discusión judicial, claramente. ¿Fondo de cese laboral es igual al actual fondo de desempleo? No tiene nada que ver con Ajá. eso. El fondo de desempleo es una prestación de la seguridad social, Sí. una persona que es despedida, o que se dio por despedida, como se dice normalmente, que generó un despido indirecto, puede pedir a la seguridad social, al ANSES, el otorgamiento de un fondo de cese laboral que paradójicamente fue dispuesto por la ley 24013 durante el gobierno de Menem, muy parecido ideológicamente a este. Independientemente de esto del convenio, de la naturaleza de la actividad, lo que fuere. El fondo de cese es un sistema de indemnizaciones distinto al de la ley de contrato de trabajo. Es el que se usa normalmente en la construcción, por eso se habla del modelo UOCRA, donde yo contrato un empleado, el empresario contrata un empleado, ¿hasta cuándo? No es por siempre, como si fuera una zapatería. Yo abro la zapatería, contrato empleado y presumo que voy a vivir Sí. de eso hasta que pueda, hasta que quiera, mientras me sea productivo, lo que sea. La obra tiene un inicio y un fin, termina el edificio y no hay más trabajo. Con lo cual el contrato de trabajo no es indeterminado en el tiempo, sino que va a tener un final. Para esos casos, que se ideó un sistema muy práctico, es muy interesante como tal, que es decir, bueno, durante el primer año se va a aportar el 12% y va a ir a una cuenta del trabajador. Y a partir del segundo año se va a aportar el 8% y va a ir a cuenta del trabajador. ¿Cómo es en la práctica? ¿A quién aporta el empleador. el 12% del sueldo? El 12% de las remuneraciones en el primer año, el 8% después, y eso va a ir a una cuenta bancaria. ¿Le descuenta al asignada trabajador o no? El trabajador hace los aportes como cualquier otro trabajador. Pero este 12% es... No, este 12 es fondo de cese. O sea, es por fuera del... O sea, lo paga el empleador, no es que le descuentan al empleado. Exactamente. Ok. Y esa plata va a estar disponible. El trabajador de la construcción tiene que estar inscrito en un registro especial. Hay un organismo que es el IERIC que también interviene. Cuando termina, cuando salió la ley hace muchos años, varias décadas, existía la libreta de trabajo del empleado de la construcción, donde se iba anotando y sellando los pagos. Al terminar el contrato, el trabajador retira esa suma con carácter indemnizatorio. Es como que uno va guardando la plata de la indemnización para que cuando termine el contrato, el trabajador de la construcción lo cobre y hasta que consiga otro trabajo. ¿Qué sucede? Esto tiene previsibilidad porque el constructor, por ejemplo, ya contempla ese valor dentro de su presupuesto. Claro. Cuando pase el precio al comitente, al que le pida la obra, va a tener que considerar ese costo.
Lo que se busca es generalizar este sistema, para lo cual habría que cambiar la ley. Como no se cambió la ley, si no se establecieron modificaciones, se estableció una posibilidad, y es que los gremios, con las representaciones patronales, acuerden incorporar este sistema por convenio colectivo de trabajo. Recordarán que cuando comenzó el gobierno de Milei, el secretario general de los empleados de comercio fue el primero que dijo que iban a adherir a este sistema, y bueno, después quedó, no estaba la ley, obviamente. Y no este podían adherirse, sistema ¿no? sería, a ver, este fondo de cese, a ver, ¿no significaría indemnizaciones o van por camino distinto? No hay indemnizaciones, o sea, esa es la indemnización. No hay indemnización, no importa si es despedido con causa, sin causa, ya ahí ya estamos en otro supuesto. Bueno, dentro del régimen de la construcción. Terminó un contrato normal, el empleador cumplió, el empleado cumplió, se terminó la obra. Terminaste la casa. Te agradezco, terminaste la casa, el edificio, lo que sea. Te agradezco, muchas gracias, acá está tu libreta. Acá está el dinero que está depositado, anda a la cuenta, pasa por el banco y lo percibís. El que vive de la construcción, el empleado de la construcción, sabe que con esa plata tiene que aguantar hasta que consiga una nueva obra. En la próxima casa. Claro. Sucede que, bueno, también en la práctica hay empresas constructoras que mantienen contratado más allá de la obra, eso genera algunos conflictos. Entonces viene una persona y dice, hace 20 años trabajo en la empresa tal, ¿pero qué estuviste los 20 años en la misma obra? No, pero como tiene distintas obras y el empleado es bueno, va una a la otra y demás, eso genera alguna conflictividad. Bueno, lo que supone esto es que yo ingreso a trabajar en la radio, si supongamos, el monto que se pacte mensualmente va a ir a una cuenta mía, y cuando termine mi contrato o haya un despido o no está reglamentado tampoco esto, yo voy a acceder a eso, y el patrón lo que va a tener ahí es no va a tener la exigencia esa que significa pagar una indemnización, que generalmente es una suma de dinero alta y que genera cierto desequilibrio en la finanza de la empresa, ¿no? Bien, bueno, creo que abordamos todo. Genera muchas inquietudes. Sí, no, me queda claro en la práctica cómo se implementaría en todas las funciones. Más o menos los valores. Que siempre uno el cálculo que hace es una indemnización es un mes por año trabajado. Sí. Sería más o menos un sueldo por año trabajado. Si es el 12% de lo que aporta el patrón, es más o menos ese valor. Es más o menos lo mismo, en términos... Solo que lo va haciendo despacito, digamos, no todo junto. Despacito, y hay una planificación de la desvinculación. Claro, eso es lo que queda acá. O sea, ¿qué actividades uno las puede planificar? Ahí, por ejemplo, no sé, si vos tenés una heladería que funciona solo los meses de verano, es bastante más claro. Acá no hay verano, bueno, pero es más claro entender que el trabajo empieza y termina. En otras cosas no está tan claras cuando empieza y cuando termina. Tal cual. Bueno, creo que abordamos lo más saliente de toda la parte laboral de esta ley bases, después de haberse aprobado ya está vigente. Sí. Lo llamativo es la interpretación, ya tenemos los casos, ya hay despidos, ya hay intimaciones, y bueno, todos estamos ahí en el aprendizaje, qué hace este, qué hace el otro. Cuando vemos una carta de documento, ¿a dónde habrá ido dentro de la nueva ley? ¿Qué es lo que quiere este abogado de la otra parte? ¿No? Está muy interesante. Está movidito. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igual para ustedes. Chao, chao. ¿Tere? Nos vamos a la pausa, pero venimos en un ratito. ¿Qué males querés alejar con la caña con ruda? Es la pregunta que hoy te hacemos. Manda un audio, participa y podés ganar